En un momento que tenemos, la verdad estamos muy felices por acá recibir. Un placer enorme. Una vecina de la zona norte, vecina de San Isidro. Estamos hablando de Silvia Barrera, que es una heroína de las guerras de Malvinas. Siempre hablamos de los hombres, que mañana obviamente es su conmemoración. El otro lado de la historia, porque a lo largo de todos los años nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que los héroes siempre han sido los hombres, pero también dentro de esa cruel guerra, ¿no?, y dentro de esa historia hubo mujeres y mujeres que cumplieron un rol importantísimo. Silvia, buenas noches. Gracias por estar. Silvia, un placer recibirte. Gracias. A ver, instrumentadora quirúrgica, una de las únicas 13 mujeres que viajaron a la guerra, 6 de ellas del ejército, como es Silvia. Contanos un poco. Bueno, nosotras somos agentes civiles, somos instrumentadoras quirúrgicas, no tenemos preparación militar, no teníamos en ese momento. ¿Qué edad tenías cuando viajaste? Teníamos entre 23 y 33. ¿Vos? ¿Qué edad Yo tenía 23. 23 años. La más chica. La más chica. A ver, ¿cómo fue? Yo te tengo una cosita porque le hicimos una nota antes, estuve leyendo un poco. Vos ni siquiera tenías traje, tenías un traje de hombre que tuvieron que cortarlo y amoldarlo, digamos, a tu no figura. había traje para mujeres, no había porque todavía no habían entrado las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. A ver, era toda una novedad en ese momento, e incluso, bueno, leía, ¿no?, que cuando ustedes llegaron a las islas, incluso no podían bajar del buque en el que iban, pero la sorpresa, el shock era ¿no?, ver mujeres vestidas militar. Claro, era toda una sorpresa porque cuando comenzó el 2 de abril se decidió que solamente iba a ir el personal militar. Entonces el personal militar eran todos hombres. Claro. Ver llegar a las primeras mujeres fue todo un shock para los Silvia, mira, ahí en hombres. el grafo estamos mirando la médica de San Isidro que atendió o ayudó a más de 300 heridos. Contame cómo fue eso. Yo no soy médica, soy instrumentadora. Bueno. En ese momento, ¿Qué era lo que ustedes imaginaban antes de llegar y encontrarse con esa realidad, no? Bueno, nosotras unas ingenuas que íbamos a la aventura a cumplir con la expectativa de curar a los soldados. Nosotros venimos de familia militar, entonces nuestro patriotismo muy arraigado dentro de las enseñanzas que nos dieron nuestros padres, y ofrecernos como voluntarias siendo de sanidad era una cosa totalmente normal, más trabajando dentro del Hospital Militar Central. ¿Llegaron allá y con qué se encontraron? La primera impresión. ¿Cómo saliste de acá y vos ya te buscas Irizar? ¿Cómo fue el tema? Bueno, el mensaje fue de Puerto Argentino al Hospital Militar Central pidiendo instrumentadoras. ¿Por qué específicamente instrumentadoras? Porque en el Hospital de Puerto Argentino estaban haciendo las cirugías con médicos. Entonces, un médico tenía que instrumentar la cirugía. Eso hacía que un médico menos estuviera para cumplir las guardias, para hacer la cirugía. Entonces, por eso vino el pedido específico de instrumentadoras. Enfermeros ya tenían los enfermeros de carrera. Y cuando vino el mensaje, nos ofrecimos como voluntarias. Esa decisión tenía que ser en el momento porque había que salir al día siguiente a las 4 de la mañana. A ver, yo me imagino, sin alguna preparación. ¿Esto fue a cuántos días de iniciada la guerra? Esto fue hasta que los combates comenzaron el 1 de mayo. Entonces, del 1 de mayo al 1 de junio se fueron dando los distintos combates. El mensaje militar vino el 5 al Estado Mayor, el Estado Mayor lo pasó al hospital el 6, ahí nos avisan a nosotras quién quería ir. Cuando dijeron que había que salir al día siguiente a las 4 de la mañana, había que tomar la decisión rápido y quedamos nosotras 5. ¿Y vos cómo hiciste? ¿Vos tenías tus hijos vivos? Nosotros éramos todas solteras, entonces fue fácil para nosotros tomar la decisión, no teníamos que dejar a nadie. Pero para sus padres también tiene que haber sido... Vos dijiste, llamó al papá, yo soy instrumentadora, me voy a la guerra, así le dijiste. Porque es voluntario, ¿no? ¿Y tu mamá qué te dijo? Bueno, nosotros venimos casi todas de familia militar, entonces nuestros padres comprendieron que era como una cosa natural ofrecernos. Y contame qué es lo que viste, qué es lo que sentiste cuando veías a los pibes, que eran más jovencitos que vos, quizás muchos de ellos, la mayoría,
Vos atendiste ahí a 300 o más de 300 personas, es lo que dijiste. ¿Cómo los veías? Que son caras de nenitos, estaban como perdidos, sabían de dónde estaban parados, viste que muchos se habló y muchos se sigue hablando, teniendo en cuenta obviamente lo que va a pasar mañana en la conmemoración. Bueno, ellos salieron de acá de Buenos Aires como unos jóvenes, igual que nosotras. Llegaron allá y cuando nosotros los empezamos a recibir, ustedes tienen que pensar que ya habían pasado 30 y pico de días en que ellos habían sufrido el hambre, el frío extremo, habían sufrido los bombardeos, ver morir a sus compañeros. Entonces todo ese estrés tan grande los hacía llegar al barco en un mutismo. A Irizar, siempre estamos hablando arriba de Irizar. Estamos hablando de Irizar. ¿Y ¿cómo llegaban a Irizar? ¿Llegaban con helicópteros? En principio por helicóptero, después se complicó por una cuestión climática, los helicópteros no pudieron seguir. Así que los traían por un medio de un barquito de esos pesqueros de Mar del Plata. ¿Cuál era tu trabajo con ellos? ¿Con ellos cómo hacías? ¿Trabajabas? ¿Qué era tu trabajo? ¿Los escuchabas? Primero de camillero, sí. Después ayudando a hacer lo que es el triage, o sea, decidir de acuerdo al cartel con el que venían, qué tratamiento habían recibido. Sí. Algunos directamente al quirófano, porque ese manipuleo de pasarlos de un barco al otro con el movimiento del mar hacía que las heridas se les abrieran, así que ese paciente que ya venía operado se convertía en una urgencia, así que tenía que pasar directamente al quirófano. Y luego comenzamos a subir a todo lo que era el herido que venía directamente desde el campo de batalla. Entonces ahí ya tengo contacto con la cara más cruel de la guerra. Claro, ahí los viste. Esa parte aún más dura. Porque a esos había que subirlos, había que bañarlos, había que sacarles la ropa. Incluso eran un poco psicólogas, ¿no? Sí. El hecho de un poco hermanas, un poco madres, digamos, al momento de acompañarlos. Vos pensás que cuando ellos estaban en inferioridad de condiciones anímicas, nosotras más fuertes, con nuestra preparación, que ellos, al ser soldados, algunos habían salido de sus casas y se encontraron con ver un compañero muerto, una herida, una amputación, y todo eso los ha afectado muchísimo. Estamos hablando con Silvia Barrera, es una de las únicas 13 mujeres de la Argentina que participó en las guerras de Malvinas. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que te deja a vos todo esto que viviste? Bueno, en cuanto a lo profesional es lo más importante que me pasó. Sí. En cuanto a lo personal, vivir ese estrés extremo te hace cambiar tu personalidad, también te trae problemas físicos, te trae problemas psíquicos. Inevitablemente. Inevitablemente. Yo leí que luchás mucho, sobre todo estos días, estas semanas, llegando al 2 de abril, para que no nos olvidemos, los más jóvenes de los jóvenes, que no nos olvidemos lo que pasó en la guerra. Claro. Eso es lo que sentís, que se va perdiendo un poquitito. Claro, nosotros creo que los medios nos ayudan a que cada año nos conozcan más nuestra historia. Lo que pasa es que nos estamos haciendo grandes. Desde el 1 de enero hasta ahora han muerto muchísimos veteranos. Entonces estamos dejando todos ya prácticamente casi todos jubilados, o sea que ya estamos dejando de trabajar. El estar en actividad hace que seamos más visibles. Vamos a seguir trabajando en el centro militar, digamos. En el Hospital Militar Central, sí. Incluso dando charlas en distintos colegios, en hospitales, en distintos clubes, incluso compartiendo esta experiencia que estás compartiendo con nosotros ahora, ¿no? Y que uno dice, bueno, a ver, se refresca un poco la guerra, la noción que uno tenía hasta ahora, más que nada los jóvenes, ¿no? Que, a ver, piensan la guerra y piensan nada más en hombres, pero en este caso habían mujeres también, ¿no? Increíble. ¿Vos te seguís viendo con tus compañeras que fuiste? Sí. ¿Siguen todas en actividad además? No, la única que sigue en actividad soy yo. ¿Pero vos te podés jubilar o porque vos querés, digamos, seguir esa actividad? Y me quedarán 2 años. Está bien, empezás a jubilarte, digamos. Sí. ¿Qué vas a hacer mañana, el 2 de abril?
Mañana soy la única mujer que va a participar junto con los veteranos de guerra en un desayuno con el presidente Macri. Vas a estar en Olivos, en la Quinta. En la Quinta de Olivos. ¿Es la segunda vez que vas ahí? Es la segunda vez que voy. El año pasado fue un grupo de familiares, veteranos de guerra y nosotras, que en ese momento fuimos 3 de nosotras. Este año voy yo sola y un grupo de veteranos, no sé si irán familiares también. Y además, antes, en los otros años, has ido a diferentes conmemoraciones. ¿Cómo vivís el tema del 2 de abril puntualmente? Más allá de que esta vez te toca estoy con el presidente, es el segundo año que vas. O incluso siempre, personalmente, ¿no? Sí, siempre vamos al acto que se hace en el cenotafio, 11 de la mañana. Es un acto de todas las fuerzas, así que es un acto conjunto. Nosotras elegimos ir a ese acto porque nosotras somos de ejército, nos tocó trabajar con el personal de la Armada, entonces tenemos un poco el corazoncito con las dos fuerzas. Sí. Silvia, la verdad que es un placer tenerte en el living, escucharte y bueno, a ver, ir reviviendo una vez más lo que fue ese 2 de abril. Sí, sí, no olvidar, conmemorar, mandar un saludo muy grande a muchos que nos están escuchando, tanto de zona norte y de zona oeste, y que mañana obviamente vamos a tener un programa donde vamos a estar mostrando toda la semana lo que fueron. Acá en la costa de Vicente López se va a hacer el acto en Vicente López, mañana a las 11. Lo mismo, en Tigre, en general en todos los municipios. Ahora mismo la vigilia. Sí. La vigilia. Bueno, muchas gracias por venir, felicidades. A ver, nada, para nosotros es un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Cada vez que contamos nuestra historia es dejar plasmada Malvinas para las generaciones futuras, así que por eso todos los veteranos nos prestamos a ir contando nuestra historia en distintos lugares. La heroína de Malvinas la tenemos acá, es vecina de la zona norte, Silvia Barrera. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia.